Vamos a ver si consigo hacer algo hoy o no consigo nada, o la moto se queda ahí para siempre y yo me voy haciendo dedo. Pues hoy me toca día de papeleo. Primero, pelea con los cajeros. Da igual que tú tengas un límite de 1000 euros para retirar dinero en tu banco, porque en Uruguay, que son muy majos ellos, tienen sus propios límites y solo puedes sacar de 5000 pesos en 5000 pesos hasta un máximo de 10.000 pesos, que son 270 euros, y hoy necesitaba solo hoy 340 y mañana otros 250 para sacar la moto del depósito del puerto. Así que nada, me voy a hacer papeleos ahora a la oficina a ver si consigo el papel de que ya está la moto en el depósito, a ver si consigo hacerlo todo hoy y mañana saco la moto y para el miércoles arranco, que ya tengo ganas. Qué maja Alejandra, ya me tenía todo preparado para cuando yo llegase a primera hora, a las 10 cuando abren. Y nada, voy para aduanas a ver si no me ponen pegas con eso de que necesitaba un marchante. Aquí todo el mundo, yo creo que es un negocio familiar. Todo el mundo tiene que ganar dinero, madre mía. Que me tienen que dar una especie de número o algo, que no sé cuánto tardarán en hacerlo. Espero que lo hagan hoy durante el día, me da igual cuántas veces tenga que venir a darles el peñazo. Tengo todo el día para hacer esto. Es más, tengo toda la vida para hacer esto, pero prefiero que lo hagan hoy, que quiero irme ya. Ahí voy. Nada, la señora funcionaria tan maja como el otro día me dice que un marchante por huevos tengo que conseguir. Me tengo que ir a la calle Misiones, para arriba, no sé qué tal, a la derecha, a una oficina. Así que me van a querer cobrar, todavía no sé muy bien el por qué. También me dicen que necesito un seguro antes de sacar la moto del depósito y que necesito los papeles de la moto, los cuales, por supuesto, están en la moto. Así que vamos a ver si consigo hacer algo hoy o no consigo nada, o la moto se queda ahí para siempre y yo me voy haciendo dedo. Pues no me han solucionado la mierda. Me han dado una lista de números de teléfono y direcciones y demás, y que me arregle, que busca uno privado y a ver cuánto me quiere cobrar y apañarse. Joder. Vaya show. Bueno, pues un despachante me cuesta entre 400 y 800 euros. Ahí, casi nada. Y ahora pues voy a intentar hacer el seguro de la moto sin los papeles de la moto, porque están en la moto. Y sin los papeles de la moto y el seguro de la moto, ¿qué tengo que hacer? No puedo sacar la moto y la moto está en el puerto. Así que todo es un show. Traed la moto a Uruguay, decían. Nada recomendable. Resulta que hace 2 meses han cambiado la ley y ya personalmente no puedes sacar la moto. Y el carnet de pasadas no vale para nada, aunque el Real Automóvil Club de Uruguay lo haya firmado. Conseguiré hacer el seguro. Muy bien, me pedían un seguro del Mercosur. Resulta que eso no se hace a extranjeros. Así que estoy por segunda vez, otra vez en la Oficina Nacional del Banco de Seguros. Madre mía, lo que me va a costar importar la moto. Bueno, el seguro ha sido una odisea, pero ya lo tengo. $30. Y ahora me voy a comer un pancho con un shop en la pasiva que me han recomendado ahí arriba. Y luego me voy al Real Automóvil Club a ver si me hacen caso y consigo ayuda o algo, porque esto está siendo un desmadre. Y voy a comer algo porque estoy ya desfallecido, estoy cansadísimo. Y una mañana, o sea, para colmo, nos reíamos el seguro y yo, porque le ha costado meter todos mis datos y demás y que la máquina le aceptase hacerme el seguro una vida. Pero es que encima luego va a imprimir y no le funcionaba ninguna impresora al hombre. Después de que le había contado ya todo lo que me había pasado esta mañana, el hombre y yo nos reíamos. ¿Qué más podemos hacer? Si no sale nada bien hoy. Buah, chaval. Me han dicho que lo importante es la mostaza. Esto es para hacer un monumento, ¿sabes? Alucina. Vamos a probar.
Qué bueno. Bueno, para algo me tenía que servir haber hecho el documento este de la RACE. He tenido que esperar un buen rato. He conseguido hablar con una abogada de la ACU, que es la RACE de aquí. Ella ha hablado con el tal Sucunza, que es el jefe de aduanas. Y el jefe de aduanas ha dicho que no sabe de dónde se ha sacado la funcionaria eso, pero que no necesito el despachante ni nada. Así que llevo la friolera de unas 10 horas aquí volviéndome loco para nada, y se supone que la podré sacar sin mayor problema. Pues ya veremos, mañana os cuento. Tercer día repitiendo el mismo camino e intentando hacer los papeles de mi moto para sacarla de una vez. A ver qué punto. Me acabo de encontrar con el despachante que me acompañó ayer hasta aduanas por segunda vez en el día, y la funcionaria le dijo que, bueno, lo mismo que me había dicho a mí, que y le he explicado eso, que ayer habló la abogada de la ACU con el jefe de aduanas y que en principio no necesito despachante. Dice, ya ves, los dos están trabajando codo con codo, el uno al lado del otro, y a ellos les pasan información de que si hace falta un despachante para turistas, y tal vez como le ha llamado la abogada de la ACU, pues tal vez que por eso te haya dicho que no hace falta. Madre mía, vaya corruptelas, vaya puta mierda tienen montado aquí, vaya tinglao. En fin, de momento a ver si consigo entrar al puerto para conseguir mi documentación. Bueno, primero ir al puerto para ver si tengo pase al puerto, que se supone que me lo tenían que hacer, y luego, si consigo entrar en el puerto, ir hasta el depósito de Bimalcor para ver si consigo mis documentos de la moto, y vuelvo a aduanas a volver a hacer nada, porque seguramente no me dejen hacer nada, porque son muy pesados. Ya os voy contando que esto es una aventurilla. Pues, habían hecho algo mal, o se les ha olvidado mandar el papel a los de Bimalcor, a los del depósito, y todavía no me habían hecho el pase al puerto. Pero bueno, el marino ha estado hablando con uno y con otro, y el marino ha entendido que esto funciona así y me ha dejado pasar. Y está como a 20 cuadras, tengo que andar un paseíto bastante largo. He recibido un WhatsApp que debería estar listo ya mi stock para la 1:10. Son las 12:10, así que llegaré media hora antes o así, espero. Y cuando llegue me pongo a montar y venga, que me la saco ya, y ya. Quiero decir que la saco, la moto, Y a tope. Ha sido gracioso, porque por supuesto, primero me he pasado por aduanas. Y me decían que, cuando habló ayer la abogada con el jefe este, que habían analizado mi caso, que era un caso especial, y que era cierto que podría entrar con el carnet de pasas o con lo que fuera, pero que no necesitaba un despachante ni gastarme $500 extra. Sinceramente me ha parecido una tomadura de pelo. No lo necesita nadie, pero si no andas vivo y no te mueves bien, te la meten doblada. Digo que te cobran. Y así todo. Voy para allá. No mucho, puedes tirarla. Motorbike Coldovica, Burgoa Comunión. Para mí que va a ser la mía. Ahí sale la moto. Bueno, pues necesitaba los papeles de la moto para que ellos en el aduana me generen un HEX, que no me lo han dicho, y esta empresa me pueda devolver mi moto. Así que ya he cogido los papeles y ahora voy a ver si consigo el HEX, y tengo que volver a ver si me lo hacen en el día. Aquí estoy en aduanas otra vez. A ver qué fotocopias necesito. Ahora necesitan fotocopias. Madre mía. Esto es el cuento de nunca acabar. No consigo ir el HEX ese ni de coña. Son las 2 de la tarde. Cierran a las 5 y no sé dónde hay la fotocopistería todavía. Bueno, voy a hacer las fotocopias. Mientras todo el mundo come, a mí no me toca comer.
Por supuesto, ha llegado la hora de comer. Están todos en la cantina. Así que tengo que esperar 15 minutos uruguayos. Me voy a por el papel del Gex ese. Esta vez en bicicleta. Me la ha prestado uno de Bimalcor. Bueno, parece que lo han hecho. Ahora tengo que ir al NP, que creo que será eso de Administración Nacional de Puertos que hay ahí enfrente, y pagar una tasa y volver a la oficina 5 y no sé lo que me darán entonces. Son ya las 4 de la tarde, las 5, no sé. Llego por Cantón Duro. Bueno, ya tengo la tasa portuaria pagada, los papeles hechos. Solo tengo que ir a por la moto e importarla. Que todavía tengo que ir al salón de pasajeros del buquebús a que me hagan en aduanas la admisión temporal del vehículo, o sea, lo que nosotros llamamos en otro lado una importación temporal. Ya he montado la moto, la batería funciona, todo funciona, salvo que no tiene gasolina. Así que tengo que ingeniármelas para salir a por gasolina cuando no tengo carné para volver a entrar por una segunda puerta de la aduana. No lo veo muy claro, pero bueno, vamos a ver si lo consigo. Hasta ahora lo he ido consiguiendo todo. Perseverancia y paciencia, aprendidas en África, y trabajando 10 años de maestro en educación infantil y primaria. Y para darle más emoción, los de Bimalcor trabajan hasta las 6 y son las 5:15. Tengo 45 minutos para hacerlo. Y luego todavía lo del papeleo para sacar la moto del puerto. O sea, el último papeleo. Magistral. ¡Vamos para allá! Venga, que saco la moto hoy. Bueno, como experiencia está siendo la hostia, ¿eh? La hostia de cansada, digo. Qué reventada tengo ya, madre mía. Pero bueno, todo on time o in time. ¿Cómo es eso? Todo a tiempo. ¡Arranca, maldita! Y por fin tengo ya todos los papeles. Atardece en Montevideo, yo estoy muerto de cansancio y todavía tengo que hinchar las ruedas porque la moto va ahí toda fluffy. Así que nada, voy para allí y para casa a descansar. Y mañana comienzo. Ya está conmigo, por fin ha llegado la máquina de cortarme el pelo. ¿Habéis visto? Esto es un cambio. Y lo demás son tonterías. Y ella también. Bueno, atentos al Epical File de Koldo, que ha resuelto Dardo. Que ahí abajo también hay bujías, que no se lleva 2, que lleva 4. Así que nada, deben de estar ahí desde el Pleistoceno, me imagino. No saber.